Sistema cedular. Recordemos cuáles son los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta que se deben utilizar para calcular la base gravable del impuesto. Tenemos el sistema ordinario, el cual es propio de las personas jurídicas. También está el sistema cedular, que es el sistema del cual nos ocuparemos en este video. Está también el sistema de renta presuntiva, utilizado tanto por las personas naturales como jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y por último el sistema o método de comparación patrimonial, el cual es de uso exclusivo por parte de la Administración de Impuestos. Veamos entonces a qué se refiere el sistema cedular. ¿Qué es el sistema cedular? Es un sistema de determinación de la base gravable para el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas naturales, teniendo en cuenta para ello sus diferentes fuentes de ingresos. Aquí nos está diciendo que dependiendo de esa fuente de ingresos, entonces se tendrá en cuenta una cédula. ¿Y cuál cédula? Miremos la clasificación. Según la Ley 1819 del 2016, se empieza a clasificar las diferentes fuentes de ingresos y que de manera posterior con la Ley 1943 se hace una modificación a dicha clasificación. Veamos primero la clasificación que nos trajo la Ley 1819 del 2016. Cédula de rentas de trabajo, cédula de rentas no laborales, cédula de pensiones, cédula de rentas de capital y cédula de dividendos y participación. Luego, según el artículo 29 de esta ley 1943, se introdujo la siguiente modificación: cédula general, cédula de pensiones, cédula de dividendos y participación. Podemos apreciar que la cédula general absorbió la cédula de rentas de trabajo, las cédulas de rentas no laborales y las cédulas de rentas de capital. Realmente es muy sencillo identificar cuáles son los ingresos que deben clasificarse en cada una de estas cédulas. En cédulas de rentas de trabajo deben incluirse los ingresos correspondientes a salarios y demás pagos laborales, honorarios, compensaciones, servicios. En la cédula de pensiones, todo lo correspondiente a pensiones por diferentes conceptos, cédulas de rentas de capital, aquellos correspondientes a arrendamientos, rendimientos financieros, entre otros, cédula de dividendos y participaciones, aquellos correspondientes a lo generado por las inversiones en acciones y aportes sociales en las empresas. Y las cédulas de renta no laborales, por eso la menciono de último, porque en estas se clasificarán todos aquellos conceptos que no fueron incluidos en las cédulas anteriores. Bien, pero lo importante es tener en cuenta de que esa cédula general ha absorbido estas tres cédulas que acabamos de mencionar, de trabajo no laborales y de capital, y son las que aún se encuentran vigentes. Significa que las cédulas que nos trajo la Ley 1819 del 2016 estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del 2018 y que estas cédulas de la Ley 1943 continúan vigentes y que retomó nuevamente la Ley 2010 del 2019. Por supuesto que más adelante en algunos artículos del Estatuto Tributario se hará referencia a los ingresos que componen cada una de estas cédulas, así le haya mencionado ya algunos de ellos. Vale la pena echar un vistazo atrás para que nos demos cuenta cuáles eran esas formas de la determinación del impuesto de renta para las personas naturales. La Ley 1607 de 2012 nos hablaba de los siguientes sistemas: el sistema IMAN, Impuesto Mínimo Alternativo Nacional; el sistema IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple; y el sistema ordinario. Este sistema ordinario también era utilizado por las personas naturales. Hoy en día, este tipo de contribuyentes como personas naturales deben hacer uso del sistema cedular. ¿Qué nos dice el artículo 330 del Estatuto Tributario en relación a la determinación por el sistema cedular? Que debe hacerse una depuración correspondiente a cada una de las cédulas de manera independiente, siguiendo las reglas del artículo 26 para efectos de la determinación de la base gravable. Ya no es esa bolsa común donde iban a parar todos los ingresos y que eran afectados por esos costos y gastos que no le correspondían a determinados ingresos. Una persona podía obtener ingresos por salarios, por pensiones, por arrendamientos, tenía su propio negocio como independiente, recibía ingresos por acciones que tenía en una empresa, es decir, era un cúmulo de ingresos, y a ese cúmulo de ingresos le restaba algunos costos y deducciones
que no tenían nada que ver con algunos de sus ingresos, solamente estaba relacionado con algunos de ellos, pero no importaba. Lo importante era en ese entonces hacer la depuración, tomar la totalidad de los ingresos y restarle los costos y las deducciones que fueran imputables dentro de esa misma bolsa. Ahora con el sistema cedular nos dice que esa depuración de ingresos menos costos y deducciones y rentas exentas debe hacerse de manera independiente, pero eso sí, siguiendo las reglas del artículo 26 del Estatuto Tributario para determinar dicha base gravable. Recordemos que cuando se explicó el sistema ordinario de la determinación del impuesto de renta, se hizo mención a este artículo que dice: tome los ingresos ordinarios y extraordinarios, réstele las devoluciones, rebajas y descuentos, réstele los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, réstele los costos, obtiene renta bruta, réstele las deducciones imputables, obtiene renta líquida, que también puede ser renta líquida agravable. Es decir, tenga en cuenta ese proceso de depuración. Asimismo, dentro del sistema cedular se deberá tener en cuenta ese proceso de depuración, pero eso sí, para cada cédula de manera independiente. Este es el formulario que utilizan las personas naturales para la presentación de la declaración y pago del impuesto sobre la renta y complementarios, y podemos ver en su estructura cómo está dividido en sus diferentes cédulas. Aquí tenemos esta columna que nos hace referencia a la renta de trabajo con cada uno de los conceptos de depuración, lo mismo rentas de capital, con cada uno de los conceptos de depuración, rentas no laborales, de igual manera sus conceptos de depuración que están relacionados en esta columna. Las que están en color azul son las que no aplican para estas cédulas. También podemos ver cómo dentro de esta cédula general, de manera vertical, se están incluyendo las cédulas que ya hemos mencionado. Estas tres hacen parte de la primera cédula. Y por fuera de esta cédula general tenemos las otras dos, que son las cédulas de pensiones y las cédulas de dividendos y participaciones, que también tienen su propia depuración. Pero además existe otra sección que corresponde a ganancias ocasionales, porque una persona natural también puede obtener ingresos por concepto de ganancias ocasionales. Producto de todos esos procesos de depuración, se va a obtener una renta líquida agravable que deberá ser sometida a la liquidación privada del impuesto. Cuando estemos haciendo los ejercicios, vamos a entender mucho mejor la dinámica de este formulario. Continuando con la determinación de la renta líquida, tenemos lo siguiente. Con las modificaciones introducidas por el artículo 40 de la Ley 2010 del 2019 al artículo 335 del Estatuto Tributario, ya les había también mencionado que la Ley 2010 del 2019 le dio continuidad en la aplicación de las cédulas de la Ley 1943 de 2018. Retomo, con las modificaciones introducidas por el artículo 40 de la Ley 2010 del 2019 al artículo 335 del Estatuto, las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales pertenecen a una misma cédula que se deben depurar tomando la totalidad de los ingresos obtenidos en el año gravable por cada uno de los conceptos de estas rentas. Al resultado, restarle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y gastos procedentes que se puedan asociar a la generación de estos ingresos. Y luego se pueden restar todas las rentas exentas y deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que la sumatoria de las mismas no exceda el 40% de la renta líquida que se obtiene, de restar a los ingresos brutos los ingresos no constitutivos de renta. Eso es lo que nos está diciendo para llevar a cabo el proceso de depuración de la cédula general, que fue la que les mostré en el formato de declaración. El valor que finalmente arroje esta operación corresponde a la renta líquida agravable sobre la cual se aplicarán las tarifas señaladas en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que más adelante lo vamos a ver. Bien, el artículo 335 también nos trae algunos conceptos y nos señala específicamente cuáles son esos conceptos que conforman las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Rentas de trabajo las señaladas en el artículo 103 del Estatuto, entre las que podemos encontrar los salarios, demás pagos laborales, comisiones, servicios, honorarios, compensaciones. Tenemos las rentas de capital obtenidas por conceptos de intereses, rendimientos financieros,
arrendamiento, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Las rentas no laborales, aquellas que no han sido clasificadas en las cédulas anteriores. El artículo 336 nos dice lo siguiente: se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto, excepto lo correspondiente a dividendos y ganancias ocasionales. Recuerden que tanto los dividendos como las ganancias ocasionales tienen su propia sección en el formulario y a esto se les hace su propio proceso de depuración. A la suma anterior se le restarán los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables a cada ingreso. Claro, a las rentas laborales, a las rentas de capital, a las no laborales. Por supuesto que se les hace de manera independiente su propio proceso de depuración, tal como se señala en cada columna y que ya vimos en el formulario. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 40% del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede ser de 5.040 VT. Lo que nos está diciendo acá es que una persona natural, cuando lleve a cabo ese proceso de depuración, a sus ingresos no podrá restar la totalidad de sus rentas exentas ni de sus deducciones, sino que eso tiene unos límites. ¿Y cuál es el límite? Que no podrá exceder el 40% de los ingresos obtenidos después de haberle restado los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales. Miren que este es diferente al numeral anterior. Mientras que las rentas laborales están limitadas al 40% en relación a sus rentas exentas y deducciones, para el caso de las rentas no laborales y las rentas de capital, que también hacen parte de la cédula general, estas no están limitadas a ese 40%. Dice que podrá restar todos los costos y gastos siempre y cuando cumplan con los requisitos de acuerdo a la norma fiscal. En estos mismos términos, o sea, de acuerdo al numeral anterior, también se podrán restar los costos y gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Es decir, que si se trata de una actividad profesional como independiente, también se tiene en cuenta lo que nos dice el número anterior. Los contribuyentes a los que le resulte aplicable el parágrafo quinto del artículo 206 deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del artículo 206. Todo lo que tenga que ver con el artículo 206 hace referencia a rentas de trabajo exentas. Bien, aquí tenemos el artículo 241 que es aplicable a la base gravable determinada en la cédula general, en la cual tenemos rentas de trabajo o rentas laborales, rentas no laborales y las rentas de capital. Esta tabla, una vez se determine esa base gravable, es la que se utilizará para la determinación del impuesto a pagar. Esa base gravable tendrá que someterse a este procedimiento. Es una tabla muy parecida a la que utilizamos en la determinación de la retención en la fuente. Lo único es que los rangos en cuestión de la cantidad de VT son diferentes, pero la dinámica, su aplicación es totalmente similar. Una vez que se han tomado esos ingresos, se les restan unos costos, unas deducciones, unas rentas exentas, media base gravable, convierta la VT, ubíquela en cualquiera de estos rangos y dependiendo de donde quede ubicado, aplique el procedimiento y ya está. Ese es su valor del impuesto de renta a pagar. En relación a las pensiones, pensiones de jubilación, de invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos a favor, y también nos menciona la forma de depuración. Del total de los ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta y además también las rentas exentas, considerando los límites previstos en este estatuto y especialmente las rentas exentas a que se refiere el número quinto del artículo 206. Repito, todo lo que tiene que ver con el artículo 206 hace referencia a las rentas de trabajo exentas. De igual manera, deberá utilizarse una tabla, en este caso la tabla del artículo 241, es la misma tabla que se utiliza para efectos del
cálculo de la renta de la cédula general. Después de tener esa base gravable en aplicación del proceso de depuración, convierta la base gravable en VT, ubíquela en cualquiera de estos rangos y dependiendo de donde quede ubicado, aplique el procedimiento que esté enfrente y ya está. Para el caso de los dividendos y participaciones es el artículo 342 el que nos habla al respecto. Dividendos y participaciones. Los recibidos por conceptos de dividendos y participaciones constituyen renta agradable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. También se utilizarán las respectivas tablas, son totalmente diferentes a las señaladas en el artículo 241. Esta es una tabla y aquí tenemos otra tabla. El tema de dividendos y participaciones merece una explicación más amplia, así que en próximos videos lo estaremos haciendo. Bueno, como siempre espero que este video haya sido de mucha utilidad. Invitarlos para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y así pueden recibir todo el material que de manera permanente estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.